¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Primera pregunta del catecismo. La respuesta la vamos a ir leyendo por fragmentos para ver las citas en las que se está fundamentada. Mi nombre es Emanuel Rey Pérez Guaye y bienvenido a este canal Conectados con Cristo. Primer fragmento, que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte. Romanos capítulo 14, versículo 8. Dice de la siguiente manera: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Le pertenecemos al Señor, somos del Señor, estés muerto o estés vivo, de Él somos. ¿Por qué? Porque le hemos recibido en nuestro corazón y somos cristianos y le pertenecemos a Él. Estás vivo, predica el Evangelio, predica de Jesucristo, habla de Jesucristo, te mueres y vas al cielo con Él. No me pertenezco a mí mismo. Primera a los Corintios 6:19. Y le dice Pablo a los corintios, les hace una pregunta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Les dice que si ignoran o no recuerdan o no tienen presente de que nuestro cuerpo ya le pertenece a Dios, porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y el cuerpo no es de nosotros, sino es de Dios. Sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Primera a los Corintios 3:23. Y dice: y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. O sea, está diciendo que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Y en 1 Corintios 3:23, el apóstol Pablo dice que vosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Y en automático somos también de Dios porque le pertenecemos a nuestro Salvador Jesucristo. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Quién se entregó a sí mismo? Jesucristo. Nadie lo obligó, nadie lo mandó. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe una carta a Tito y le dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, o sea, para comprarnos de la iniquidad en la que vivíamos y purificar para Él mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tenemos que ser personas celosas de buenas obras. Sigue la respuesta: que me libró del poder del diablo. Nos libró del poder del diablo. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Quiénes son los hijos? Todos los que fueron comprados por Jesucristo, todos los cristianos somos hijos. Él también participó de lo mismo. ¿Quién es Él? Cristo. Cristo también se encarnó a través de la Virgen María en tiempo de Poncio Pilato, y Él vino a hacer la obra, hizo su ministerio, murió en la cruz. Entonces está hablando
que él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Era necesario que Jesucristo muriera para que asimismo resucitara y destruyera al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte. Jesucristo viene a resucitar y al resucitar vence a Satanás. Entonces nos compró, nos salvó, nos redimió y nos arrebató de las garras de Satanás, del diablo, y ahora le pertenecemos a él, a Cristo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados. Satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados. ¿A quién satisfizo? Al Padre satisfizo. El Padre estaba airado con la humanidad porque somos pecadores, y viene Jesucristo con su sangre de un cordero y nos limpia de todo pecado y nos reconcilia con el Padre, y satisfizo con su sangre preciosa. Antes de esto voy a leer dos citas que me hicieron falta, de que me libró del poder del diablo. Me hicieron falta dos citas. Me libró del poder del diablo. Leímos Hebreos 2:14, ahora voy a leer 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Aquí tenemos que poner el énfasis en la palabra práctica. El que practica el pecado, no el que peca, sino el que lo practica. Practicar es hacer algo que te gusta, algo que tú sabes hacerlo, y cada día estás siendo mejor, cada día te estás haciendo más hábil en eso, cada día eres más profesional en eso. Eso es practicar. Los hijos de Dios, los que han sido comprados con la sangre de Jesucristo, ya no practican el pecado. Sí cometemos pecado, pero ya no lo practicamos. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo, para que ya no las practicáramos. Juan 8:34 al 36. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, el que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Y quién practica el pecado? Satanás. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Si nosotros somos esclavos del pecado, no vamos a poder ir al cielo, ni vamos a poder recibir las herencias con Jesucristo. Y sigue diciendo, el Hijo sí queda para siempre, o sea, Jesucristo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Si Jesucristo nos da la libertad, o nos dio la libertad, somos verdaderamente libres, y ahora sí quedamos en casa con Él y recibimos de sus herencias. Somos coherederos con el Hijo. Ahora sí paso a la siguiente parte, donde dice: satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué ese de un cordero sin mancha y sin contaminación? Para los hebreos, el sacrificar un cordero era algo sagrado, era un ritual sagrado. Y ese cordero que ellos sacrificaban en el Antiguo Testamento era sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el Señor Jesucristo, Él vino y se encarnó, y Él es el Cordero Pascual que quita el pecado de todo el mundo. Primera de Juan
2 y versículo 12. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, le está hablando a los cristianos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Qué pasó con nuestros pecados? Fueron perdonados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por su nombre, por su muerte en la cruz del Calvario, por su sangre derramada. Todos nuestros pecados fueron perdonados, todos los que hemos cometido desde que nacimos y hasta el último pecado que cometamos hasta morir. Y luego dice, y me guarda de tal manera, me guarda de tal manera. Juan 6:39, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 39. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad del Padre, quien envió al Hijo, era que el Hijo no debería de perder nada, sino todo lo que el Padre le entregó al Hijo en sus manos, el Hijo tenía que guardarlo para la resurrección, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces entendemos que si Él salvó a alguien, este alguien no se va a perder, porque Jesucristo no va a dejar que nadie se pierda. Ahora vamos a Juan, capítulo 10, versículo 28. Juan 10, versículo 28. Y dice, hablando el Señor Jesucristo, y yo les doy vida eterna. El Señor Jesucristo da una vida eterna. No dice, se las voy a prestar, si se portan mal o si no la merecen se las quito. No, yo les doy vida eterna, la está dando. Y no perecerán jamás, o sea, no se perderán jamás, jamás se van a perder. Ni nadie las arrebatará de mi mano, nadie las podrá quitar de mi mano. Aquí están y Él no deja que nadie llegue y nos quite de su mano. Entonces entendemos que si nos ha salvado, Él nos va a ayudar a permanecer en esa salvación. Segunda a los Tesalonicenses 3:3. Segunda a los Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el Señor Jesús es fiel. Y si Él es fiel a sus palabras que acabamos de leer en Juan 6:39 y Juan 10:28. Que Él no va a dejar que nos perdamos, ni nadie nos va a arrebatar de su mano. Ahora el apóstol Pablo sigue diciendo que os afirmará, nos va a afirmar, nos va a poner bien estables para no movernos y no ser quitados de ahí. Y guardará del mal, del maligno, nos va a guardar de Satanás. Así es que Satanás ya no tiene poder ni autoridad sobre nosotros para hacernos pecar y hacernos caer y llevarnos a perder la salvación. No puede, porque Jesús, que es poderoso, nos va a guardar. Ahora leemos 1 de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, no para ver si la alcanzamos, sino para alcanzarla. Lo está dando por hecho, por sentado, que la vamos a alcanzar, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Está preparada para que se dé a conocer en un futuro. Que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Sin la voluntad de Dios, ni un solo cabello de nuestra cabeza cae. Entonces, si la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es salvarnos, no va a permitir que ninguno se pierda. Todos van a ser salvos, los que tiene en su mano y los que el Padre le entregó.
Mateo 10:30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, aún vuestros cabellos están todos contados. La palabra contados en el griego original es la palabra aritmos, de aritmética. ¿Y qué significa aritmética? Números. Entonces lo que está diciendo el Señor Jesucristo, o lo que escribió el evangelista Mateo, él está diciendo, pues aún vuestros cabellos están todos numerados. Las hojas de algún libro o de la Biblia están numeradas. Si una hoja hace falta, pueden decir, oye, había 100 hojas en el libro, ahora hay 99, pero ¿cuál es la hoja que hace falta? La 55. Y sabemos, pero si las hojas no están numeradas y falta una hoja, diremos, hace falta una hoja, hay 99, pero ¿cuál es? ¿Quién sabe? Nada más falta una hoja. Entonces vemos que Dios tiene un control tan grande sobre nuestra vida que Él se tomó la delicadeza de tener todos nuestros cabellos numerados, y si no es su voluntad, ningún cabello cae. Y si es su voluntad, pues va a caer uno y Él sabrá qué número de cabello va a caer. Ahora leemos lo que es Lucas 21:18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. El escritor Lucas también plasma esto y dice que ni aún un cabello de nuestra cabeza puede perderse si no es la voluntad de Dios. Entonces, si Dios cuida hasta nuestros cabellos de la cabeza, ¿cuánto no va a cuidar de nosotros completamente? Para que no pequemos, para que no caigamos, para que no nos pierdamos, sino para preservar nuestra vida para salvación. La salvación no depende de nosotros, la salvación depende de Dios, porque no es por obras, sino es por gracia, por gratitud, por misericordia, porque es algo que no merecíamos y Él nos la quiere dar, y si Él nos la da es porque Él nos ha escogido para ser salvos. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Antes es necesario que todas las cosas que llegasen a pasar en mi vida, que para mí sean desgracias o sean cosas adversas, en lugar de yo verlas como que, Señor, ¿por qué a mí me pasó esto? Señor, ¿por qué a mí me sucedió aquello? Yo diré, Señor, gracias porque a ti te plació que así fuese. Y vamos a ver qué dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí vamos a ver estos aspectos. Sabemos que a los que aman a Dios, no los que vienen a la iglesia, no los que cantan, no los que oran, no los que leen la Biblia, los que aparentan amar a Dios, ellos no, sino los que en verdad aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cómo sabemos que alguien ama a Dios? Si le roban su carro, si le roban su casa, si lo asaltan en la calle, si lo golpean, si lo critican, si se enferma, si se accidenta. Esta persona que le pasó todas esas, o que le pasan alguna de estas cosas, en lugar de decir, Señor, ¿por qué a mí? Dios mío, pero ¿por qué yo? Si yo soy bueno, si yo doy mis ofrendas, si yo ayudo a la gente, si yo a todos les hablo bien, ¿por qué a mí? Esa persona no ama a Dios, porque en lugar de agradecer, se está quejando. Entonces, la persona que ama a Dios va a decir, Señor, gracias, porque a través de esto yo voy a ir aprendiendo, porque a través de esto tú me vas forjando, tú me vas haciendo un mejor cristiano. Esas personas aman a Dios, y luego dice, a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Conforme al propósito de Dios han sido llamados. Entonces la persona que ama a Dios es porque ha sido llamada conforme al propósito de Dios, y todas las cosas adversas que le pasen en esta vida, él va a decir, gracias, Señor. Como nuestro hermano Job. Job, cuando pierde aún a sus hijos y todo lo económico, todas sus propiedades,
Él dice, Dios dio y Dios quitó. El Señor dio, el Señor quitó. Y sea el nombre de Dios bendito. Ahí encontramos a alguien que amaba a Dios. Por eso, también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna. Él nos asegura a través de su Espíritu Santo una vida eterna. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha sellado. El sello es la marca de que alguna cosa, algún objeto fabricado pertenece a la empresa que está pagando la manufactura, que está pagando la materia prima, que está pagando todo para que ese producto o ese elemento sea de él. Entonces, el sello es lo que nos identifica que somos de él. Entonces, si traemos el sello, desde que nos salvó, desde que nos compró, ese sello ya no se puede borrar, o sea que la salvación no se pierde. Y luego dice, y nos ha dado las arras del Espíritu. Y también esto de las arras, también lo vuelve a mencionar en el capítulo 5, versículo 5. Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Quien nos hizo es Dios y también nos dio las arras del Espíritu. Ya van 2 ocasiones donde menciona las arras. Ahora vamos a ver Efesios 1:14. Que es las arras de nuestra herencia. Voy a leer desde el 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, tuvimos un sello desde que creímos en él. Y es el Espíritu de la promesa. Hay una promesa. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si Él prometió salvarnos, nos va a salvar. Y no depende de nosotros, depende de Él. Él va a hacer lo que Él tiene que hacer o lo que Él ya hizo para salvarnos, sin importar lo que nosotros hagamos. Él nos va a salvar. 14, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Ahora, ya son 3 versículos que habla de las arras. ¿Qué son las arras? La palabra arras en el griego original es arrabón. Y esta palabra arrabón la usaban en ese entonces, y lo que querían decir es promesa, es decir, parte del dinero de compra o propiedad que se daba por adelantado como garantía. Lo que hoy en día nosotros le llamamos un abono o un enganche para adquirir algún objeto, algún producto o alguna cosa. Entonces Dios nos da el Espíritu Santo como enganche de que ya somos de Él, y aparte de dar las arras nos ha sellado. Entonces la salvación no se pierde porque ya estás sellado, ya tienes el sello, ya estás marcado, y hay una promesa que son el Espíritu Santo como las arras. Y Él va a decir, ¿sabes qué? Me retracto de mi promesa, ya no lo salvo. No. Él dio una promesa y el que es salvo es salvo. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Es una mala traducción en la Reina Valera. ¿Por qué? Porque la palabra testimonio en griego original significa, se dice sumartureo. Y la palabra sumartureo da la idea de testificar juntamente, es decir, corroborar por evidencia. La traducción debía haber sido: el Espíritu mismo toma nuestro espíritu para dar testimonio juntamente con Él
de que somos hijos de Dios. No de que dé testimonio a nuestro espíritu, sino toma nuestro espíritu para que juntos vayan y den testimonio, testifiquen de que somos hijos de Dios. Nos toma para corroborar de que somos hijos de Dios. La palabra sumartureo. Última dice, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí está. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Tú has de decir, pero es que pastor o hermano, en mi iglesia había hermanos que oraban y la gente sanaba, había hermanos que predicaban muy bonito, la gente se convertía, había hermanos que hablaban en lenguas y todo, ¿no? Todo lo que evidencia aparentemente a un buen cristiano. Y después dicen, es que se fue al mundo, se perdió. ¿Cómo me dice usted que la salvación no se pierde? Bueno, el Señor Jesucristo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre se levantaron paralíticos, en tu nombre hice milagros. Pero el Señor les va a decir, no os conozco. O sea, Él nunca los conoció, jamás los conoció. O sea, jamás fueron salvos, no fueron salvos. Por eso no perdieron la salvación, porque no fueron salvos. El apóstol Juan en sus cartas también él dice, estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Quiénes son los que son hijos de Dios? Aquí no lo dice el capítulo 8, versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que son guiados por el Espíritu de Dios? Hasta terminar la carrera final. Hasta terminar la carrera final, sabemos los que realmente fueron salvos y los que en verdad obtuvieron la salvación. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todos los que tenemos la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nos vamos purificando. Y esa es otra evidencia. El hermano que se purifica, el hermano que se santifica, ese es el que es salvo. El que no se está purificando y no se está santificando no es salvo. Yo no me voy a santificar y purificar 15 años y los otros 20 que me queden de vida ya no. Es una purificación continua hasta el último día. Por eso el primer versículo que leímos, si vivimos, para el Señor vivimos. Desde que me entregué a Cristo, desde que Cristo me salvó, hasta que yo muera, yo predico su palabra, yo me santifico y cuando muera voy a ir a su presencia. Esa es la pregunta número 1 del Catecismo de Heidelberg. Cualquier duda, comentario, argumento, crítica, lo que gustes, puedes ponerla en los comentarios. Los voy a leer y trataré de responder y trataré de explicar si en algo no me di a explicar conforme debería de haber sido. Te pido que me sigas en este canal, Conectados con Cristo, y a tus órdenes el pastor Emanuel Rey. Hasta la próxima. Dios te bendiga.